Abrahel, llamada también como la reina de los súcubos, se dedica especialmente a seducir a hombres de ascetismo dudoso, más puntualmente a campesinos y varones de poca instrucción formal. Para ello, adopta la forma de una mujer hermosa que los cautiva de inmediato. Acto seguido, dispone de ellos a su antojo, llevándolos a cometer verdaderas locuras para saciar sus caprichos. En su obra de monolatría, Nicolas Remy la describe con una mezcla de respeto y pavor. Allí nos permite aportar un detalle indescifrable, que podría ser tanto una crítica como un elogio. En el instante en el que Abrahel se manifiesta, y con apenas contemplarla, todos los miembros del observador se vuelven rígidos. Es importante advertirle a las personas con problemas en la próstata o el corazón que ni se les ocurra intentar invocar a Abrahel, en especial si se busca seguir viviendo luego del encuentro. Lamentablemente, Abrahel suele agotar rápidamente la vitalidad que otorga su presencia. Frente a ella, todo vigor es fugitivo. Para aquellos que suelen despertarse en medio de la noche con sus atributos en alza, lamento anunciarles que ya son víctimas nocturnas de Abrahel y nada pueden hacer para solucionarlo. O sí, pero realmente no lo describiremos el día de hoy. Buena suerte. Sin más que decir, comencemos. Es importante que antes de que hablemos de Abrahel, hablemos de los súcubos, pues ella es considerada la reina de ellos. El súcubo, del latín succubus de succubare o reposar debajo, según las leyendas medievales occidentales, es un demonio que toma la forma de una mujer atractiva para seducir a los varones, sobre todo a los adolescentes y a los monjes, introduciéndose en sus sueños y fantasías. En general son mujeres de gran sensualidad y de una extrema belleza incandescente. También hay una contraparte masculina que es el íncubo y se le presenta a las personas que sienten atracción por los hombres. El mito del súcubo pudo haber surgido como explicación del fenómeno de las poluciones nocturnas y la parálisis del sueño. Según otras perspectivas, las experiencias de visitas sobrenaturales claras pueden ocurrir por la noche en forma de alucinación hipnogógica. En el siglo XVI, una talla o escultura de un súcubo fuera de una posada indicaba que también funcionaba como burdel. La apariencia de los súcubos varía. En general, tanto como la de los demonios, no hay ninguna apariencia o representación definitiva. Sin embargo, se suelen pintar casi universalmente como seductoras mujeres desnudas o con ropas muy pequeñas y reveladoras, con una belleza que no es terrenal, a menudo con alas demoníacas. De vez en cuando se le dan otros rasgos demoníacos, como pueden ser los cuernos, una cola con una punta terminada en triángulo, ojos de serpiente, colmillos, serpientes enrolladas a su cuerpo, etc. A menudo simplemente aparecen en los sueños como una mujer atractiva y desnuda de la que la víctima no puede deshacerse de ella ni olvidarla, incluso después de despertar, y que la experiencia que está a punto de vivir con esta entidad va a ser inolvidable. La versión más difundida es que los súcubos atacan a sus víctimas para absorber la sangre o energía vital del hombre, así como el íncubo lo hace con las mujeres, y de esta forma alimentarse. A diferencia de los íncubos que atacan sexualmente a su víctima y suelen aparecer cuando ésta está a punto de perder su virginidad. A menudo esto provoca en el hombre, tanto como la mujer, dolencias físicas y espirituales, incluyendo la muerte, si es posible. Una de las entidades considerada como la más relevante dentro de la demonología, con la forma de un súcubo, sería la propia Lilith. Pero existen muchos otros ejemplos de súcubos extraídos de la mitología y la fantasía, como es el caso de Abrahel, de Alouqua, de Baltazo, de Beatriz, de Fiura, de Lilitu, de Lilith y los Lilim en el judaísmo, y muchísimas más. De hecho, el número es más alto de lo que pueden llegar a imaginar. Sin embargo, el día de hoy nos centraremos en Abrahel, así que hablemos de ella.
Abrahel es, según los antiguos tratados de demonología, un súcubo de voluptuosas formas femeninas, el cual está dedicado a tentar a los hombres de forma carnal, para apoderarse de sus almas y de su energía vital. Fue descrito en 1581 en el libro de Demonolatría de Nicolas Remy, como ya les había comentado. Una de las leyendas más célebres protagonizadas por Abrael tiene lugar en el siglo XVI, en un pueblo del Valle de Mosela, en Francia. La leyenda cuenta que en este pueblo habitaba un pastor llamado Pierrot, con su único hijo. El hombre se enamoró locamente de Abrael, y ésta, para ceder a sus pretensiones, le pidió a cambio la vida del niño. Pierrot, enajenado, accedió y le dio a su hijo una manzana envenenada. Luego de la muerte del niño se habla de dos versiones, una en la que el pastor se arrepiente antes del coito y otra en la que curiosamente, o incluso astutamente, se arrepiente después del coito. El punto es que el pastor se arrepintió de lo que había hecho y suplicó a Abrahel que le devolviera la vida a su hijo. La demonio, para resucitar al infante, le exigió que la adorara eternamente, como si se tratase de un dios. Pierrot lo hizo, y el chico volvió a la vida. Sin embargo, había algo raro en él. Su apariencia era lúgubre, estaba más delgado, no era precisamente inteligente, y sus actos eran muy lentos, torpes, como si se tratara de alguna especie de zombi. En realidad no había resucitado, sino que el demonio había entrado en él dándole una apariencia de vida. Pasado un año, el demonio abandonó el cuerpo y el niño volvió a morir. Inmediatamente el cadáver empezó a oler de una manera tan desagradable y nauseabunda que Pierrot no tuvo más remedio que enterrarlo rápidamente en un campo alejado de la casa sin decirle nada a nadie. Actualmente se desconoce dónde pudo haberlo enterrado. Otra de las leyendas sobre Abrahel dice que puede tomar el cuerpo de la mujer deseada y ser fecundada en su lugar. Una vez ocurre esto, se apodera del feto, se nutre de él y finalmente se produce un aborto espontáneo. Pero no acaba ahí. Se queda en el útero y provoca un sangrado cada vez que la mujer tiene relaciones sexuales. Es muy difícil y doloroso poder sacarlo de ahí, pero si no se hace algo, a la larga, efectuar el acto sexual será imposible. Esta última leyenda hace pensar que a lo largo de la historia, la existencia de estos demonios, súcubos e íncubos se ha utilizado para explicar hechos y enfermedades que en aquel momento eran inexplicables o para atemorizar a la población y evitar que cometieran determinados pecados relacionados con el sexo. Hoy en día podemos quedarnos con que son leyendas muy interesantes, ¿o no?